No Por le muevas fin. nada y al final me pasan No. los controles, por favor. Sí. Gracias. Adelante. Gracias. Discúlpenos. Buenas noches. Mil disculpas por este, este inconveniente. Bueno, la conferencia de hoy se llama Metalogenia de México y vamos a hablar sobre el estudio de la génesis de los yacimientos minerales, haciendo énfasis en sus relaciones temporales y en sus características tectónicas y petrológicas. O sea, vamos a ver el origen de los yacimientos minerales en una escala grande. Bueno, ahora podemos ver aquí la Carta Geológica de México. Esta carta nos muestra los afloramientos de los diferentes tipos de rocas que existen en México. O sea, que existen en la superficie, que están aflorando. Hay muchas que están abajo y que no se pueden ver. Entonces, la abundancia de los yacimientos minerales que va a haber en México disponibles para los seres humanos van a ser una cantidad proporcional a su relación con la abundancia de las rocas que afloran. O sea, si no afloran, pues no están disponibles para nosotros. Y es probable que en rocas que no afloran haya yacimientos minerales, pero nunca lo vamos a saber, por lo menos en los próximos años. En esta carta podemos ver que lo que abundan son rocas de color naranja y rocas verdes, o sea que son rocas del terciario y rocas cretácicas, y esos son los yacimientos minerales que existen principalmente en México. Todos los trabajos que se han hecho sobre la metalogénesis de México, todas las teorías e hipótesis sobre el origen de los yacimientos minerales en México, se basan en datos que han provenido principalmente del Servicio Geológico a través de sus antecesores a través de los años, también de algunos otros institutos de investigación, pero todos los investigadores en este campo obtienen sus datos principalmente del Servicio Geológico Mexicano, o sea que nuestros impuestos están trabajando. Aquí en esta figura podemos ver la geología de México simplificada al máximo. En la parte norte de México vemos que existe el cratón de Norteamérica como basamento, y en toda la parte oriental, nororiental de México es una plataforma de carbonatos que está sobre rocas paleozoicas y precámbricas. Y también tenemos rocas precámbricas en la zona sur, en la parte de Oaxaca, Puebla. Mientras que todo el occidente de México son rocas de arcos de islas que se encuentran como basamento de todas las rocas volcánicas, principalmente de la Sierra Madre Occidental. Antes se conocían en la terminología antigua como rocas de geosinclinal, mientras que las rocas que se encuentran en la plataforma de carbonatos del Cretácico se consideraba un geosinclinal. En este mapa podemos ver los terrenos tectonoestratigráficos de México. Este es un mapa por Connie Campa en 1987, poco tiempo después de que salió su famoso artículo de Campa y Connie en 1983, y en el cual podemos ver todos los terrenos tectonoestratigráficos que existen. Los terrenos precámbricos en la parte norte, tenemos el cratón de Norteamérica, después el terreno Coahuila, Maya, cubiertos por las rocas cretácicas, que es la plataforma. Posteriormente aquí en este color gris o gris oscuro en todo el occidente de México y en Baja California, corresponde al terreno guerrero de acuerdo a la terminología de estos autores. Después tenemos una cubierta volcánica que es toda la Sierra Madre Occidental, que son rocas del Oligoceno, Mioceno principalmente, y posteriormente el eje volcánico con rocas más jóvenes del Plioceno, Pleistoceno.
Entonces, los yacimientos minerales como parte de la corteza y parte de estos grupos de rocas son más abundantes en rocas de esta misma edad. O sea, la edad de estos yacimientos son del mismo, es la misma que la edad de estas rocas encajonantes. Entonces, ahí tenemos que esperar la abundancia principalmente en rocas del terciario, mesozoicas y en menor grado paleozoicas y precámbricas. Vamos a ver un trabajo que hizo González Reina en 1956 en el Instituto para la Investigación de Recursos Naturales, el antecesor de todos estos organismos de Estado, el que hizo una primera descripción y sistematización y la localización de los yacimientos minerales. Es muy completo y prácticamente es la base con nuevas adiciones de este tipo de estudios. En él lo que hizo fue localizar los diferentes tipos de yacimientos minerales en un mapa y sigue siendo válido. En 1975 fue el ingeniero Guillermo Salas, que todos conocemos, que ya murió, pero todo el mundo lo conocemos y lo conocíamos, compiló y agrupó las localidades mineralizadas conocidas hasta esa fecha y elaboró la primera carta metalogenética de México, pero él se basó en las provincias geológicas de México. Entonces, escogió cada una de las provincias geológicas que ya se conocían y describió los yacimientos minerales que existían en cada una de ellas. Este es el mapa geológico de Salas en 1975, donde tenemos la Sierra Madre Occidental como provincia metalogénica, el eje volcánico, la Mesa Central, la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre del Sur, la península de Baja California. Esa es una forma de hacer la descripción de los yacimientos que es muy válida, solo que puede haber confusiones desde el punto de vista histórico, tectónico. Por ejemplo, en el eje volcánico, que son principalmente rocas volcánicas del Plioceno-Pleistoceno, incluye yacimientos minerales de alta sulfuración que son muy jóvenes, propios de volcanes casi activos, muy, muy jóvenes, junto con depósitos vulcanosedimentarios del Jurásico en rocas del terreno guerrero metamorfizadas, ¿no? Entonces, aquí hay algo que no casa muy bien. En 1981, Paul Damon, Shafikula y Kenneth Clark utilizaron los mismos datos de Salas en 1975. Identificaron diferentes zonas donde ocurren diferentes minerales y explicaron esta distribución pensando en que las placas subducidas producen un magmatismo y hidrotermalismo que, debido a la profundidad en la cual se generan los magmas, en la superficie producían yacimientos minerales distintos. Entonces, fue una buena aproximación porque en él existen los diferentes tipos de yacimientos y asociaciones geoquímicas mineralógicas de los diferentes yacimientos, pero su forma es un tanto, la forzaron un poco para que tuviera estas formas paralelas a las zonas de subducción. De tal manera que aquí podríamos ver una zona de cobre, la zona de Molango, que son rocas cretácicas sedimentarias, la zona de la costa donde hay intrusivos y escaras de fierro, y así. También no es como que se ve algo aquí artificial. De esta manera explicaban esto, una zona de subducción debajo de
del continente, en el cual se producían diferentes zonas, que es cobre-oro, cobre-molibdeno, depósitos de plomo-zinc, cobre-oro, y que siguen estando, ¿no?, ahí, pero la explicación fue que a diferentes profundidades se producían diferentes tipos de magmas, por ejemplo, cálcico, calco-alcalino, alcalino alto en potásico, alcalino cálcico y alcalino, que también existen. Diferenció bajo en fluorita, depósitos altos en fluorita. También pusieron la edad de los depósitos minerales contra la distancia con respecto a la trinchera, y de esta manera encontraron zonas de minerales que a partir de la distancia entre la zona de subducción y la zona del Golfo de México, que es la zona más profunda. En 1983, Campa y CONI, además de contribuir con sus clasificaciones de terrenos tectonoestratigráficos, notaron que los depósitos de oro y plata se concentraban en los terrenos con un basamento basáltico oceánico, mientras que los de plomo-zinc principalmente se localizaban encima de una corteza continental, paleozoica y precámbrica, sobre la cual había una plataforma de carbonatos. Hicieron este plano, que es muy interesante, en el cual tenemos los terrenos del occidente, que es el terreno guerrero con sus diferentes subterrenos, todo es basamento oceánico, y la parte nororiental, como vimos, en la zona de precámbrico con una plataforma de carbonatos. Entonces aquí tenemos oro y plata en la parte occidental, y una zona de plomo-zinc en la parte oriental. Ellos no explicaron a qué se debía esta diferencia de metales, y lo dejaron para posteriores explicaciones. En 1997, Kessler, un profesor de Ann Arbor, de Michigan, asoció el espesor de la corteza con los yacimientos minerales, y también siguiendo las propuestas de Campa y CONI. Esta es una sección del centro de México, donde está el Océano Pacífico. Por acá está el Golfo de México, en el cual tenemos un basamento oceánico cubierto por rocas volcánicas de la Sierra Madre Occidental, y todas cabalgando encima de lo que es el continente con precámbrico y las rocas de plataforma de calizas en esta parte. Entonces notó que hacia adentro del continente existían depósitos de estaño, chimeneas y mantos de plomo-zinc, que aumentaban los depósitos de plomo hacia esta parte. Mientras que hacia la parte occidental, con un basamento oceánico, teníamos depósitos epitermales de oro-plata. En el 2000, Miranda trató de visualizar la metalogenia de México en base a los terrenos tectonoestratigráficos. En los terrenos oceánicos del Jurásico-Cretácico, se encontró que los depósitos de vulcanosedimentarios ricos en plata, plomo, zinc estaban asociados con arcos de islas evolucionados más ricos en riolitas, mientras que los depósitos más ricos en cobre y zinc se encuentran en subterrenos abundantes en basalto y con corteza poco evolucionada. Esto se puede explicar a que la corteza previamente enriquecida en ciertos elementos que sirven para fuente de mineralización más joven. No es en sí una removilización de yacimientos preexistentes, sino que la corteza, como
tal, muy grande, presenta diferentes concentraciones de metales dependiendo del tipo de la corteza. Existe una idea bastante antigua y generalizada en que los depósitos minerales se pueden reciclar o removilizar. Los sulfuros son muy plásticos, pero los cuerpos de sulfuros en la corteza realmente son muy pequeños, son muy puntuales comparados con el tamaño de toda la corteza, entonces no en sí no representan que esa parte de la corteza está enriquecida en esos elementos, pero no forma una cantidad de disponibilidad de metales suficiente como para formar por removilización de esos yacimientos antiguos, otros nuevos más jóvenes. Más bien lo que sucede es que se lixivia partes de la corteza por sistemas hidrotermales, de soluciones hidrotermales que lavan la roca, la alteran, y debido a esa alteración ponen en solución metales que ya existían en esas partes de la corteza y las reprecipitan en otros lados. En este plano podemos ver los diferentes tipos de yacimientos minerales, de depósitos vulcanosedimentarios, en el cual tenemos depósitos de zinc, plomo, cobre, plata y oro, como círculos, depósitos de cobre y depósitos de fierro en esta porción. Entonces ya tenemos un zoneamiento aquí de oro, plata, plomo, zinc, cobre en terrenos evolucionados, mientras que en terrenos que son más primitivos, o sea, más basálticos, con fragmentos de manto, de basaltos, proveen más cobre y oro que los demás. Esta es una clasificación, un diagrama de clasificación de los depósitos vulcanosedimentarios en el cual tenemos cobre, plomo y zinc. Los depósitos vulcanosedimentarios del terreno Teloloapan y Zihuatanejo, que son depósitos vulcanosedimentarios en arcos de islas evolucionados ricos en riolitas, como son Teloloapan y Zihuatanejo, contienen principalmente zinc y plomo, mientras que los de Papanoa, Baja California y Guanajuato se encuentran en rocas primitivas, en basaltos de piso oceánico y en algunas rebanadas de manto que vienen con las ofiolitas en algunas partes de la costa en la costa del Pacífico y en la zona de Guanajuato. Y junto con estos vienen vulcanosedimentarios que son del tipo de cobre y del tipo de zinc. Esa es la firma de la mineralización de una corteza primitiva y esta es la firma de mineralización de una corteza evolucionada, ambas en piso oceánico. En el 2013, Ampurubi evolucionó las ideas que habían sido desarrolladas por los autores y agrupó y actualizó los diferentes tipos de yacimientos en mapas tectonoestratigráficos con mayor detalle. Aquí este es un mapa y aquí viene los diferentes clases de yacimientos minerales, ya son puso en el mapa muchísimos más, como depósitos tipos OCG, epitermales, pórfidos, vulcanosedimentarios, yacimientos de oro orogénico, y los plasmó en esta serie de mapas. Vamos a ver, acabamos de ver las ideas de los diferentes las ideas sobre la metalogenia desarrolladas por diferentes autores. Ahora vamos a hablar sobre la mineralización de diferentes edades en México.
Este es un plano de terrenos tectonoestratigráficos, el mismo que hemos estado viendo. Y en el Precámbrico los yacimientos son, en el Precámbrico y Paleozoico, los yacimientos son, no son muy abundantes. Por ejemplo, Varita de Sonora, que es Paleozoico; Aire Libre, que es un volcán sedimentario tipo Beshi, también Paleozoico. Hay pegmatitas con uranio, tierras raras en la zona de Oaxaca, con titanio y uranio. Y Pluma Hidalgo, que es depósitos de titanio en anortositas. Las anortositas son rocas asociadas a rifts del Proterozoico, y existen anortositas en varias partes del planeta, en Canadá, en Estados Unidos y algunas aquí en México. En Huitzo, de estas anortositas realmente son neises, son paraneises, que contienen ilmenita y rutilo, y también tienen oro. Se piensa que la única idea que he visto acerca de los paraneises con titanio en Oaxaca que he visto, que conozco, es que pudieran haber sido depósitos tipo skarn que después sufrieron un metamorfismo de alto grado. En el Paleozoico los depósitos también son escasos. Varita de Sonora es considerado como un depósito tipo SEDEX. Es una secuencia de lutitas negras, ahora son pizarras, con capas de varita, ricos en pizarras negras y pedernal. Esto es una sección en Sonora. Este es un modelo de cómo se piensa que se formaron. En la plataforma hubo extensión y hubo fallas normales en las cuales hubo soluciones hidrotermales de la cual que ricas en bario, ¿no? Y precipitaron varita sedimentaria, a la vez de que se sedimentaban también turbiditas, secuencias turbidíticas. En este mapa podemos ver los depósitos del Cretácico tardío, terciario temprano, junto con depósitos de vulcanosedimentarios. Aquí tenemos depósitos de vulcanosedimentarios en este color que vimos anteriormente, pero a la vez de tener estos vulcanosedimentarios con los arcos de islas, también tenemos el arco, que es un pórfido de cobre-oro de edad cretácica, que fue intrusionada en uno de estos arcos de islas. Molango es un yacimiento sedimentario en la plataforma de la Sierra Madre Oriental, que se depositó en el Jurásico cuando empezó a extenderse la corteza continental durante la apertura del Golfo de México. También aquí tenemos una zona de yacimientos de lechos rojos, también Mississippi Valley, tipo Cooper Schiefer, florita y varita celestita de este tipo Mississippi Valley también. Entonces vamos a hablar un poco más sobre esto. Vamos a regresar un poco sobre los depósitos vulcanosedimentarios del Jurásico-Cretácico. Aparte de los que vimos en la figura anterior, también existen
la isla de Cedros, Calmayí, Prosperidad, que son depósitos de tipo cobre-zinc, que también aquí es un arco de islas primitivo. En esta imagen es una sección de Guerrero, de los geólogos de la Universidad de Guerrero, donde podemos ver la plataforma Morelos, el subterráneo Teloloapan, que es un arco de islas evolucionado con algunas terreolitas, el subterráneo Arcelia, que es un fragmento de piso oceánico, una cuenca sedimentaria de Huetamo entre estos terrenos, el terreno también de la misma edad, el terreno Cihuatanejo, que es un arco de islas evolucionado, rico en riolitas con menor deformación, y prismas de acreción que traen fragmentos de rocas oceánicas, como el complejo de las Ollas. Entonces, los depósitos vulcanosedimentarios que se encuentran en este fragmento de terreno guerrero son de cobre-oro en las rocas del prisma de acreción de las Ollas, donde tenemos cobre y oro, que el cobre y el oro provienen de rocas, de la lixiviación de rocas como cobre altas en cobre y oro, mientras que los depósitos Cihuatanejo y Teloloapan, con su mayor contenido de riolitas, proveen más plomo y zinc que cobre y oro. Entonces, la roca de la que están hechos los depósitos volcanos, los arcos de islas, proveen diferentes metales. ¿Y cómo se explica esto? Bueno, el plomo, zinc, bario, plata, todos pueden, el estroncio, bueno, el estroncio no de la celeste, bueno, ahorita les digo, estos elementos pueden entrar en la estructura cristalina de los feldespatos, y las rocas de las riolitas y granitos tienen más feldespatos, entonces son fuente a través de la alteración hidrotermal de estos metales que después se ponen en solución y pueden formar depósitos minerales de diferentes tipos, en este caso vulcanosedimentarios. Mientras que las rocas máficas y ultramáficas contienen minerales ferromagnesianos y plagioclasas que pueden contener más cobre y oro dentro de su estructura. Por lo tanto, son fuente de estos metales. Molango se encuentra en una cuenca sedimentaria del Jurásico, cuando se abre el Golfo de México. Sobre la zona continental se desarrollan halocógenos, en los cuales están llenos de rocas, de agua que no tiene oxígeno. Y al no tener oxígeno, el manganeso puede ponerse en solución junto con el fierro, pero el manganeso puede mantenerse en solución mucho más tiempo cuando enfrente de la oxigenación de las aguas marinas. O sea que el fierro, cuando entra un poquito de oxígeno en el agua marina, precipita, mientras que el manganeso necesita una cantidad mayor de oxígeno para que pueda precipitar. Entonces eso hace que invada estas aguas sin oxígeno, las cuencas distales de una posible fuente en el Golfo de México, o eso podría haber sido la misma fuente de soluciones hidrotermales en el mar que dieron origen a los depósitos tipo BMS y SEDEX en Cuba. Aquí esta es una columna estratigráfica, la formación Chipoco arriba y la formación Santiago abajo. Entonces, el contenido de manganeso, esta curva que está aquí es una gráfica que tiene contenidos de manganeso, hasta 30% de manganeso, 0%. Es muy alta
al inicio de la sedimentación de la formación Chipoco y disminuye a medida que hacia arriba de la columna estratigráfica. Y esto es interpretado que el agua tenía, cuando dejó de sedimentarse la formación Santiago, que es la que está aquí abajo, el agua tenía mucho manganeso, pero cuando empezó a entrar agua, o sea, manganeso en solución, cuando empezó a entrar agua con oxígeno disuelto, entonces precipita el manganeso en su mayor parte en la base y va precipitando menos hasta que termina dentro de la misma formación. Entonces, de esa manera tenemos calizas con rodocrosita, que son rocas sedimentarias. En el Paleoceno tenemos al final de la orogenia laramide, en la parte nororiental de México tenemos los llamados depósitos tipo anorogénico y en la parte noroccidental tipo orogénico. O sea, lo que quiere decir esos términos es de que las rocas que se forman en la tectónica que sucede en el Paleoceno-Oceno es de acreción y de plegamientos y desarrollo de montañas por la orogenia laramide, mientras que en la parte oriental también todavía se pliega y hay fallamientos y todo esto, pero como tiene una base rígida, entonces es mucho menos intenso. Entonces esa porción se llama o se conoce como anorogénica. Aquí en este mapa podemos ver en la porción noroccidental que hay depósitos de tipo orogénico asociados a cabalgaduras de la orogenia laramida y la famosa provincia de pórfidos de cobre y molibdeno en la parte norte de Sonora. Pero en el sur hay una provincia de escanas de fierro y de depósitos de IOCG, y también un cinturón de oro en Guerrero, que son depósitos de tipo IOCG. ¿Cómo es que la provincia metalogénica de pórfidos de Arizona se formó? Pues ha sido una pregunta que se han hecho prácticamente todos los geólogos de los últimos 200 años. Y una de las ideas es que existió una zona anómalamente enriquecida en el manto abajo de la provincia de Arizona-Sonora. Y nuestro compañero Valencia en 2017 pensó que podría haber sido producida a la hora que entra la cresta del Pacífico del Este debajo del continente. Hay una diferencia de los ángulos de subducción que producen un desgarramiento en la placa subducida, y de esa manera permite el ascenso de metales y provenientes de la parte superior del manto que enriqueció la parte del suroeste de Estados Unidos y Sonora. Son ideas que existen a la fecha. En este mapa podemos ver en color claro los terrenos del poniente y en color más oscuro los terrenos del este, que esta sería la zona orogénica y la parte nororiental, la zona anorogénica. En cuadritos existen reemplazamientos de plata plomo zinc muy famosos como Santa Eulalia y Naica y muchos otros ejemplos. Y mientras que en la parte con un basamento de arcos de islas, los depósitos que se presentan son
vetas de plata y oro, como habíamos visto en el mapa de Campaiconi. Y también los depósitos orogénicos en la parte noroeste de México, pero también existen otros en la parte sur de México, depósitos tipo orogénico. Estos depósitos se encuentran en las grandes fallas, grandes cabalgaduras, grandes discontinuidades en la corteza. En México son de edad laramídica. Aquí fallas en el terreno guerrero, zonas de unión entre diferentes subterrenos en el terreno guerrero. Y esta zona del noroeste de Sonora que se encuentra sobre lo que durante mucho tiempo se ha conocido como el Mojave Sonora Megashare, pero que sabemos que los depósitos anorogénicos en esta zona se encuentran en una zona de cabalgadura laramídica entre los terrenos del occidente en contra de la plataforma continental. Bien. Esta es la parte nororiental en la cual tenemos aquí Chihuahua, Coahuila. Este es el límite con Estados Unidos, el Big Bend. Y acá está Bronzeville, aquí ya está el Golfo de México, McAllen, Reynosa. Acá está El Paso. Tenemos la plataforma de Aldama, la paleoisla de Coahuila y otra plataforma en la parte norte. Entonces tenemos aquí una cuenca en la cual se depositan al principio de cuando se abre el alucógeno de la Sierra Madre Oriental, se depositan lechos rojos y encima de los lechos rojos lutitas negras y después una secuencia de calizas, unos espesores muy grandes. Aquí se desarrollaron durante la orogenia laramide depósitos de tipo Mississippi Valley, depósitos de cobre en capas rojas. También hay celestita y varita de este mismo tipo de mineralización. ¿Por qué deben de ser de edad Cretácico superior, terciario inferior? Porque los depósitos de tipo Mississippi Valley y cobre en lechos rojos empiezan a formarse hasta que las cuencas sedimentarias ya funcionan como una cuenca sedimentaria y empiezan a tener ciertos movimientos tectónicos. Entonces, de esta manera, tienen que ser de esa edad. Más al sur, este es un mapa por Camprubi et al. En 2013. Y acá en San Luis Potosí hay una zona de florita. Acá también existe otra zona de yacimientos de florita. Esta zona cerca de Ciudad Valles, Río Verde, es una zona de florita donde se encuentran los mayores yacimientos de florita del mundo. Aquí han sido clasificados como Mississippi Valley, pero no son Mississippi Valley, son depósitos hidrotermales de baja temperatura asociados con riolitas altas en flúor, de tipo de riolitas de topacio de 30 millones de años de edad. Esta es una sección también por González 2009, en el cual tenemos la plataforma de Coahuila, la plataforma del Burro, Peyotes, en el cual están toda la secuencia de rocas sedimentarias y estos autores pusieron los yacimientos de celestita, de cobre en lechos rojos y de florita. Entonces, estos depósitos se forman porque el flujo, aquí el calor no proviene de intrusivo, sino proviene del flujo calorífico del manto. Al sumirse la cuenca y acercarse, bueno, sí, tener una profundidad alta,
Entonces tenemos un flujo calorífico alto que calienta el agua. Como hay abundancia de vaporitas en estas secuencias, se disuelve cloruro de sodio, pone el cloro en solución, forma iones que disuelven los metales. Y entonces, como cloruros pueden viajar hasta que encuentra trampas. Y estas trampas pueden viajar hacia arriba, el agua caliente tiende a subir y encuentra trampas y encuentra también cavernas de disolución donde forma reemplazamientos, forma este tipo de yacimientos tipo Mississippi Valley y cobre en lechos rojos. El cobre al viajar como decíamos, en la parte baja hay lechos rojos. Eso es lo que hace que se forma un ambiente oxidante con agua salina caliente, permite que se ponga en solución el cobre y molibdeno, y precipite en su paso hacia la superficie cuando encuentra trampas reductoras. Y aquí, después de los lechos rojos, hay lutitas negras con contactos que son bastante grandes, sobre todo en la zona de Coahuila. Pero este mismo tipo de mineralización no se restringe para el noreste de México, sino es toda la Sierra Madre Oriental hasta la frontera con Chiapas, donde está la formación Todos Santos y otras calizas de ambiente similar, edad similar, y forma yacimientos similares a lo largo de toda la Sierra Madre Oriental. En la zona de los filos en Guerrero, existe un grupo de intrusivos de tipo granodiorítico, donde tenemos Nucay, los filos y todas estas minas famosas cerca de Mezcala, que también hay otros prospectos y otras zonas mineralizadas de oro-fierro en todos estos yacimientos. Entonces, estos intrusivos son de edad laramírica. Se intrusionaron cuando el terreno Telolapan se acreciona en contra de la plataforma la plataforma Morelos, y tenemos todo este cinturón de oro en esta región. Uno de ellos, el último que se identificó en la parte sur, es Mochitlán. Otro de ellos es el Bermejal, en el cual tenemos intrusivos de tipo granodiorítico con escaras de magnetita y hematita que los bordean. Y junto con esta hematita y magnetita se encuentra la mineralización de oro. Estos mismos intrusivos, a unos kilómetros, con afloramientos continuos, en la zona de los intrusivos de tórex, que son intrusivos que son continuos, también son scans, pero son scans de pirrotita, ya no tienen magnetita, pero también tienen mineralización de oro. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos hematita en un lado y pirrotita en otro, y que los dos tengan oro? Bueno, sucede que cuando la solución hidrotermal deja de tener azufre, en ese momento la solubilidad de oro se reduce drásticamente y se precipita oro, tanto en los contactos que tienen magnetita como los que tienen pirrotita. Ahora, ¿por qué uno tiene más pirrotita y otro tiene más magnetita? Probablemente tenga que ver con la roca que intrusionó un poco más abajo. Estos intrusivos, ahí también hay rocas del Jurásico con lechos rojos que pudieron haber imprimido el carácter oxidante a la zona de los yacimientos tipo IOCG. Estos
Estos yacimientos en su parte central son escarns, pero en su parte central sufrieron un proceso similar a la de los pórfidos de cobre. Y esta muestra que fue proporcionada involuntariamente por el ingeniero Arturo Gómez de Peñoles, a ver si se acuerda, podemos ver que la roca fue intensamente silicificada, tiene biotita hidrotermal, vetillas de ortoclasa, entonces es una clásica alteración potásica en un estobo. Entonces estos depósitos pudieron haber sido o son depósitos tipo pórfido, pero abortados, no exitosos. Pero sí pusieron toda su carga en el scan, en el contacto. En esta muestra podemos ver otro intrusivo que está ahí cerca, que es un intrusivo parecido, grano de orita, con vetillas, abundantes vetillas de ortoclasa a cuarzo. Y tiene mucho menos mineralización, pero también tiene rastros. También son de la misma edad, de 62 a 64 millones de años. Los depósitos orogénicos en México son de esta misma edad también, son del Paleoceno, Cretácico superior. El noroeste de Sonora, como dijimos hace rato, están asociados a los lineamientos de la Megacizalladura o el Sonora Mojave, o fallas inversas, cabalgaduras inversas, y están sobre donde se ha propuesto este megashare, que es el límite entre los terrenos Caborca y el terreno Norteamérica, o sea que son grandes fallas que ponen en contacto diferentes terrenos, y que una de las características de ese tipo de yacimientos es que se desarrolla sobre zonas, sobre fallas que alcanzan grandes profundidades, donde podemos tener fluidos hidrotermales provenientes de la regasificación del manto. Bueno, esa es la hipótesis, las teorías que se tienen. En Baja California también hay unas megaselladuras entre los terrenos de La Paz y Vizcaíno, y ahí también hay varios yacimientos de este tipo. En el complejo Arteaga, entre Michoacán y Guerrero, hay zonas de megacizalladura. En el terreno Guerrero, en la megacizalladura de Polochic, Motagua, y grandes fallas asociadas a esta megashare Polochic, Motagua, pero del lado de Chiapas, del lado, perdón, de Guatemala. Del lado de Chiapas no se ha encontrado nada. Aquí en este mapa vemos la localización de estos yacimientos de tipo orogénico: Mezquite, La Cholla, esto es en Arizona, Chanate, San Francisco, La Herradura, Sierra Pinta, el Ahijadero aquí en Michoacán, Placeres del Oro, Pinzán Morado, Cerro Viejo, y aquí el Tambor en Guatemala. En general tienen oro libre, pirita, anquerita, guetita, calcopirita, wulfenita, molibdeno, turmalina, pechita, wulfenita. Y a veces cuando están involucrados intrusivos y si son porfídicos, y a veces empiezan a haber sericitización como alteración, molibdenita, calcopirita, es al principio turmalina. Al principio es fácil confundirse y pensar que son pórfidos. En el Oligoceno-Mioceno, los principales yacimientos son depósitos epitermales de baja y sulfuración y desulfuración intermedia. También hay de epitermales de alta sulfuración y también reemplazamientos de alta temperatura en caliza. Esta provincia se encuentra principalmente en la de carbonatos, en la parte oriental, mientras que la que tiene depósitos de alta sulfuración, muchos de los epitermales de sulfuración intermedia o baja, también se encuentran en la parte occidental.
Su edad es de entre 35, 38 a 30 millones de años y se asocia al inicio de la extensión después de que cesa la subducción de la placa Farallón. Se cae la placa Farallón y se produce extensión y en ella se generan riolitas e intrusivos hiperalcalinos. Tenemos una provincia hiperalcalina en todo el borde occidental de la Sierra Madre Occidental, perdón, en el borde oriental de la Sierra Madre Occidental, hacia el lado de San Luis Potosí, Coahuila, donde hay pórfidos y asociados con diatremas como peñasquito, florita asociada a riolitas de 30 millones de años, reemplazamientos en calizas asociados a magmatismo bimodal. Aquí en Santa Eulalia es muy interesante porque hay lamprófidos que son rocas máficas, son como basaltos con muy alto contenido en potasio, con biotita, piroxenos, y también riolitas hiperalcalinas de 26 a 30 millones de años, junto con riolitas muy altas en sílice o muy altas en álcalis. En este mapa podemos ver toda la zona de depósitos epitermales, después una zona de reemplazamiento de calizas. Aquí la zona de reemplazamientos en calizas o de reemplazamientos de alta temperatura en carbonatos. Lo que necesita son carbonatos, ¿no? Entonces se encuentran sobre la plataforma donde tenemos abundantes carbonatos y coincide con este magmatismo. Y por último tenemos una zona de depósitos del Plioceno que incluye pórfidos de cobre y depósitos epitermales, como es Caballo Blanco o Eshuatán, Santa Fe en Chiapas. La mineralización clásica de este tipo epitermal es similar a la de Guanajuato, Zacatecas, Pachuca, Fresnillo, todos los grandes depósitos que se encuentran en lo que durante mucho tiempo se ha llamado la faja de oro, el cinturón de plata, el cinturón de plata de México, ¿no? Que contiene los yacimientos más importantes de plata. Aquí tenemos Guanajuato. Las rocas que se encuentran, que se ven aquí, corresponden a pequeños subterrenos, bloques de corteza, que están puestos en contacto, son del terreno guerrero, están puestas en contacto por medio de fallas. Entonces aquí tenemos una secuencia metavolcánica que es puesta en contacto con dioritas en una falla normal. Esta es la beta madre, y todas las otras grandes fallas asociadas también a este contacto por falla en estos microterrenos. Entonces, tienen una edad, 30 millones de años, que es poco antes o al inicio de la extensión, y que son grandes fallas corticales, que es donde son saltos bastante grandes, donde los sistemas hidrotermales de tipo de sulfuración intermedia o baja sulfuración estuvieron funcionando durante muchos años y que son muy, muy ricos, ustedes conocen. En esta imagen podemos ver el fechamiento de muchos de los depósitos epitermales. Camprovi hizo Camprovi y otros, hizo este mapa en el 2003, en el cual pone las edades que compiló, las pone todas en este mapa, y podemos ver aquí que muchas de estas coinciden con la Sierra Madre Occidental, las zonas donde hay vulcanismo de esta edad. Este mapa es de yacimientos de reemplazamientos de plata plomo zinc y de vetas de plata plomo zinc.
Entonces, los que tenemos aquí en rueditas son vetas de plomo zinc, de plata plomo zinc, y los que tenemos en cuadritos son reemplazamientos en caliza. Entonces, los reemplazamientos en caliza se encuentran en los terrenos del oriente, mientras que los que son vetas están sobre la Sierra Madre, sobre la Sierra Madre Occidental, sobre las rocas volcánicas y sobre el terreno guerrero que es infrayacente. También tenemos los depósitos de orogénicos en el norte y en el sur, y la provincia de pórfidos de cobre. El depósito clásico de reemplazamientos en calizas es Santa Eulalia, en la cual mi amigo Peter Megó ha trabajado durante muchísimos años. Y este yacimiento es el más grande del mundo. Tenemos aquí felsitas de 27 millones de años, o sea, felsitas son riolitas altas en sílice y altas en álcalis, y que están directamente asociadas con la mineralización. Hay pruebas contundentes de que este magmatismo disolvió los metales y contribuyó a la formación de todos los mantos y chimeneas de este tipo en Santa Eulalia. Aquí también hay lamprófidos. Esta mineralización tiene estaño en la parte superior del campo oriente, y también contiene abundante florita como ganga. Esto lo menciono porque se encuentra en la misma provincia donde hay pórfidos de cobre de una edad mucho más joven, de 35 millones de años. También coincide su formación con la edad del inicio de la extensión en esta parte del norte de México, donde cesan las rocas calcoalcalinas y empiezan a haber rocas hiperalcalinas altas en potasio en una secuencia bimodal con basaltos doleíticos. Entonces eso es indicativo del inicio del rift de la extensión del terciario. Peñasquito es mineralización de 35 millones de años. Aquí varios intrusivos intrusionan, valga la redundancia, intrusionan una secuencia de calizas, forma mineralización de plomo zinc en la base, y hacia la parte de arriba también tiene mineralización de plomo zinc en brechas de diatrema. En la base hay alteración alteración potásica de vetillas de ortoclasa, biotita hidrotermal, más mineralización de cobre en la parte de abajo. Y la mineración es diseminada, lo han estado minando a cielo abierto, son cuerpos muy grandes de baja ley. Este es un tipo de mineralización que no se conocía en México. Estas grandes diatremas con un pórfido abajo y su zoneamiento hacia la parte de arriba a una zona de plomo zinc. En esta estamos hablando de la porción oriental de México. Estábamos hablando de Chihuahua, luego ya nos venimos a Zacatecas, ahora vamos a la zona de Querétaro, Guanajuato. Aquí en Guanajuato hay un pórfido de cobre oro muy peculiar, es del tipo reducido. Tiene 1.400 millones de onzas de plata, 6.5 millones de onzas de oro y 50 toneladas de cobre, o sea que tiene muy buena mineralización. Aquí la mineralización no se encuentra en el intrusivo, sino se encuentra alrededor, como un stonework, pero alrededor del intrusivo, en la parte externa. Y es de 32 millones de años, intrusión a pizarras carbonosas y calizas jurásicas. Es un depósito de tipo reducido, como les decía, porque en lugar de tener pirita, tiene ilmenita.
¿Y cómo es eso? Es que la idea generalizada es de que intrusiona rocas con carbón que hacen que se reduzca el fierro y forme ilmenita y pirrotita. Entonces, estos depósitos también tienen cobre molibdeno, pero también tienen tungsteno y estaño, y es de un estilo similar a los depósitos a los famosos depósitos de Bolivia. Este es de un estudio de Japón, que está aquí abajo, en el cual tenemos una zona de subducción, una generación de intrusivos, y lo que forman en la superficie son cerca de la zona de subducción hay mineralización con rocas magmáticas de la serie de Benita, con tungsteno, estaño, flúor y también de tungsteno, flúor. Eh, Mineralización de cobre, molibdeno, plomo, tungsteno. O sea, esto nos hace recordar la provincia de Coahuila, Chihuahua. En Riolita hay perdón, en San Luis Potosí hay riolitas de topiacio, ¿no? Son de topacio. Igual que Guanajuato y cerca de San Antón, y en el Cerro del Gallo, que es el que acabamos de ver. Y la fuente de estas riolitas puede ser muy profunda cuando se sume la placa Farallón cuando se despega, cuando se subduce la zona de emisión, el rift intraoceánico debajo del continente, y eso produce que se despegue la placa Farallón y caiga, y eso produzca la extensión de esta edad en todo el nororiente de México. Bueno, esta es la hipótesis más aceptada desde hace muchos años, no ha habido otra. En el Plioceno, Pleistoceno, tenemos en la zona del sur de México y oriente de México, una zona donde tenemos la subducción de la placa Farallón y también de la placa Centroamérica, que ha producido vulcanismo alcalino de tipo shoshonitíco, y ha producido mineralización de oro y plata en Chiapas y en Caballo Blanco, en Veracruz, que es esta zona. Esta es otro tipo de mineralización asociada a rocas alcalinas, pero de una edad mucho más joven y asociada más bien a la subducción de la placa Farallón y en esta parte de la placa centroamericana, que al formar magmas a una profundidad muy grande por diferenciación magmática, fraccionación de minerales, se produce unas rocas alcalinas. En Izhuatán, este es el volcán El Chichonal, que hizo erupción en 1982. Ahí cerca de este volcán, con rocas casi de la misma edad y de la misma composición química, se encontraron diatremas, brechas hidrotermales asociadas a este mismo magmatismo con mineralización de oro y plata. En Izhuatán, Izhuatán es de 1.6 millones de años, y en Santa Fe, que se encuentra ahí cerca, la mineralización es de más de 1.2 millones de años, y en el volcán Chichonal se está formando actualmente depósitos de tipo pórfido y de epitermales asociados. Tiene una edad del presente a 372,000 años.
Entonces, estos tres centros, Santa Fe, Ixhuatán y el volcán Chichonal, se pueden ver en la cartografía geológica y en las imágenes como tres paleovolcanes o centros volcánicos, donde eh, la cámara magmática o tres diferentes cámaras de, de composición igual y casi de la misma edad funcionaron una después de la otra, produciendo mineralización del mismo tipo. Bueno, en esta gráfica vemos, es una especie de resumen, la edad de la distribución de las edades de los yacimientos en México. Vemos que la principal mineralización en México es de edad oligoceno, entre oligoceno y eoceno, que son metales base, oro, cobre, molibdeno, plata, y le siguen en edad el Eoceno, Paleoceno, y posteriormente el Cretácico y el Mioceno. Si ustedes recuerdan la carta geológica que vimos al principio, vemos que la mayoría de las rocas que afloran son de esta edad. Bueno, aquí en esta gráfica podemos ver en este eje son millones de años, 70, 60, 50 millones de años, 30 millones de años, 20, 10 millones de años. Y esta curva que está aquí es, entre más alta esté, significa que es abundante y lo ancho significa la edad. Entonces, aquí tenemos el magmatismo durante la orogenia laramídica, después esta es la serie volcánica, la serie inferior, después la serie volcánica superior, fue muy abundante y terminó hasta los 10 millones de años. Y hay entre 35 y 25 millones de años tenemos la formación de granitos de dos micas, el magmatismo del Río Grande Rift es este que se encuentra aquí, la serie alcalina oriental de 20 tantos años, de 30 millones de años a la actualidad. Y las líneas que vemos aquí arriba es son los diferentes tipos de yacimientos que hay. Y estas líneas es cuando estuvo activa la orogenia laramida y después la distensión, después de la orogenia laramida, el rift de Baja California, la placa Farallón estuvo activa hasta donde es continua, después se transforma en una falla de transcurrencia, transforme. La placa de Cocos estuvo activa en esta edad. Entonces aquí podemos ver que tenemos los tipo Mississippi Valley, cobre en lechos rojos, oro orogénico, scans de cobre molibdeno, USGs de fierro, plata, plomo, zinc y epitermales de oro asociadas a la actividad de ígnea laramídica de la serie ígnea inferior, mientras que ya en la serie volcánica superior es una mineralización de plata, plomo, zinc, berilio, tuxteno, uranio, fluorita, etcétera, que son los de Mississippi Valley, junto con estos, bueno, posteriores a estos, pero ya esto es durante el inicio de la orogenia laramide, y esto es ya con el magmatismo alcalino. Oro y boratos en los metamorphic ore complexes, y ya la actividad más joven asociada con la actividad alcalina y oriental, depósitos de alta sulfuración, uranio, oro, mercurio, depósitos de alta sulfuración y pórfidos de oro, cobre y molibdeno, ya muy, muy jóvenes.
Pues en esta gráfica podemos ver un resumen de la actividad tectónica y el desarrollo de los diferentes yacimientos, de los diferentes yacimientos de minerales relacionados en el tiempo y a sus eventos tectónicos. Pues esta es la historia metalogenética de México. Muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. ¿Me oyen? No sé si me oigan. Pues no sé cómo hacer para cambiar, para pasarle la... Bueno. ¿Te acuerdas que te enseñé que tienes que buscar mi nombre? Sí, pero no aparece aquí nada de... Híjole. Hoy... a ver. Es que no veo aquí ningún comando. Ah, ya aquí. Dice compartir, pero no dice participante, dice, ah, es que no viene allí. Aquí, ya, anfitrión.
Sí. Es que aquí no viene nada. Ah, sí, ya. Ah, sí. Hijo, no lo veo. Sí, dice MM, anfitrión, más renombrar. Ah, sí, sí, ya te vi. ¿Ya? A ver, ya estoy, no. No, a ver. Es que no le veo nada de eso. Sí. Sí, ahí está. Ok, dice solicitar. Ahí dice chatear, detener video, hacer hospedador. ¿Ese? Ah, ok. Desea cambiar, sí. Sí, órale, ya está. Es que no dice nada de lo que dice. Ya, ahora, ya estamos. Sí. Gracias. Buenas tardes otra vez. Ya me dio, ya Disculpen, soy anfitrión. disculpen Discúlpenme. mi ignorancia. Déjenme entrar a la sesión. Ya estoy aquí. Ya estamos. ¿Qué volé, John Mark? Ahora sí, estoy apenas habilitando el chat y también voy a habilitar los micrófonos por si quieren levantar la mano para preguntas. Tengo rápido unas que hicieron en Face, como apenas habilité el chat, no han escrito. Y aquí está de Juan Cabuto, es para ti, Miguel Miranda, doctor. ¿Habrá alguna manera de identificar yacimientos en superficie que se originaron en la cuenca protogénica del Golfo de California a partir de la huella geoquímica? Esta la hace Juan Cabuto de Baja California Sur. O sea, depósitos sedimentarios o vulcanosedimentarios al inicio de la apertura del Golfo de California. ¿Es eso? Va otra vez la pregunta. ¿Habrá alguna manera de identificar yacimientos en superficie que se originaron en la cuenca protogénica del Golfo de California a partir de una huella geoquímica? Es que no entiendo qué es al inicio de una cuenca protogénica del Golfo de California. ¿Es cuando se empezó a abrir el Golfo de California? Ahí tendría que enfatizar Juan Cabuto su pregunta porque está en Face. Voy a esperar a que escriba. ¿Alguien quiere levantar la mano para...? Ahí está. John Mark. Hola, Hola, John John Mark. Mark. Ahí está. Sí, Sí. se preguntó acerca del Golfo de California, ¿no? El tiempo. Hay unas publicaciones de eso que Miguel me ayudó, que nosotros publicamos acerca de 12 millones de años hasta 6 millones de años. Es publicada en mi doctorado y también en el US Geological Survey. Hay un reporte acerca del Golfo, el tiempo y la geoquímica. Fue presentada en una memoria de geoquímica en el SME en Phoenix en 1993, si alguien tiene interés. Pero es un detalle, disculpa, pero que se preguntó. Y Miguel, tú mencionaste mucho acerca de Ixhuatán y de los eventos. Entonces, no sé, ¿cómo ves tú la geoquímica para distinguirlas, para cuáles son fértiles y cuáles no son fértiles? ¿Pones más atención a la química de la corteza tipo
Titli o pones más a la química magmatismo, como mencionaste en Cerro de Oro y eso? ¿Cómo ves para estos depósitos, Miguel? Pues yo pienso que las dos cosas. Tenemos un tipo de magma, pero también tenemos una fuente magmática y tenemos una fuente a partir de las soluciones hidrotermales, ¿no? A partir de la lixiviación de la corteza. Entonces, no están peleados. Yo pienso que ambos procesos actúan juntos. No sé si esa es la pregunta. Sí, pero yo quisiera saber si tal vez después de ya 30 años de que hemos conversado ese tema, Sí. si ahora cuando si ves ahora completo, si todavía ves tanto impacto por la química de la corteza y de los elementos. Antes, hace 30 años, pusimos mucha atención a los elementos, pero creo durante las últimas 3 décadas parece más y más énfasis a la química de la magma. Entonces, yo no sé si tú, a tu punto de vista, ves también hay más influencia de la magma o todavía pones la mayoría de la importancia a los sedimentos. Y de ahí dejo la pregunta. Sí, pues es indiscutible la herencia hablando con las palabras de Spence, la herencia de la corteza, ¿no? En el caso de los vulcanos sedimentarios, pero el magma también tiene el aporte de metales y la química tiene mucho que ver, ¿no? O sea, yo pienso que no están separados. Se puede ver mucho en los subterrenos de Teloloapan, que en uno tienes depósitos de plata, plomo, zinc, y encima exactamente de ellos, bueno, asociados con otras rocas ígneas y con grandes fallas, pero tienes depósitos de plomo, zinc. Cuando tienes en terrenos máficos con alto contenido de cobre y fierro en los BMS, en esa corteza oceánica, encima también tienes depósitos de esa misma composición. En el caso de la Sierra Madre Oriental hay granitos, areniscas que tienen mucho feldespato, entonces puedes tener fuente de bario, plomo, y coincide con esa observación. Entonces, pues no tendría yo una respuesta, pero sí, al menos hay una coincidencia, ¿no? Al menos en parte. O sea, no podrías saber y no he hecho ningún trabajo al respecto, pero yo pienso que podría ser una combinación. ¿Alguien más quisiera participar? Creo que Miguel Heredia, abriste tu micrófono. Sí. Adelante. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Felicidades, Miguel, muy buena presentación. Yo tengo una pregunta. Mencionaste que en el caso del Capo Oriente en Santa Eulalia hay estaño en las riolitas. Fíjate que a mí me ha intrigado mucho que en muchos yacimientos de clase mundial en México, no solamente los CRD, sino también en vetas epitermales, hay mucho estaño en las riolitas. ¿Qué significado tendrá esto y si existe alguna relación genética con los depósitos? Pues en Santa Eulalia es histórico que había una zona de estaño, pero la descripción es que era parte de las chimeneas y de la mineralización ahí. Parece que algo hay mal con mi micrófono. Ya está bien. Hay algo que en las rocas ígneas de ahí, primero son alcalinas, se encuentran al inicio de la extensión. Hay rocas provenientes del magma y riolitas hiperalcalinas en esa región. Hay
Ahí no sé si está exactamente riolitas de florita, pero parecen que pueden haber riolitas de florita también. Entonces, eso junto con los depósitos de plata, plomo, zinc asociadas con ese tipo de magmatismo y de esa edad, como que te llaman la atención hacia el inicio de extensión, riolitas, o fue la primera fusión o de las primeras fusiones de la corteza que sacan ese tipo de elementos, incluyendo la florita o la diferenciación de una profundidad bastante grande que han permitido formar rocas hiperalcalinas en esa parte, ¿no? Entonces hay varias cosas que juntas ya te hacen pensar que están asociadas a una zona, al inicio de la distensión en esa parte. Y también al espesor de la corteza. En esa parte tenemos un espesor de corteza bastante amplio. Entonces, bien, Miguel, quedó tu pregunta. Sí, de acuerdo. Fíjate que inclusive en la zona de Guanajuato, prácticamente hasta San Martín, el contenido de estaño en las riolitas es bien alto. Inclusive sí, tengo que hay un artículo que la reserva, entre comillas, más grande de México de estaño es la Sierra de Chapultepec, que está justo al norte de Fresnillo, ¿no? Sí, pues toda esa zona hay muchísimas riolitas con estaño, con florita, y hay un pórfido de tipo reducido. Así es. Tenemos una zona de florita que se pensaba, o sea, había sido descrita como tipo Mississippi Valley, pero es magmático, es de muy baja temperatura, pero está claramente relacionado a las riolitas, con temperaturas muy bajas, hasta entre 90 y 140 grados, por eso pensaba que era Mississippi Valley, pero las texturas son ígneas, las alteraciones también, bueno, son de esa temperatura. Entonces, o sea, todo eso coincide, ¿no? Eso es una Y la otra coincidencia interesante pues, es el estaño en Bolivia, ¿no? Exacto, también con el mismo tipo de rocas y a esa profundidad de donde pudieron haber habido diferenciaciones, iniciado las diferenciaciones magmáticas. De acuerdo. Gracias, Miguel. Gracias. Creo que el doctor Corona quería hablar, me levantó la mano y me mandó un mensaje. ¿Estás por ahí, Rodolfo Corona? Bueno, si no se conecta. La pregunta que te hicieron por Face, aquí está la ampliación de Juan Cabuto. La razón de la pregunta es porque en 1997 trabajé en Cozalá, Sinaloa, en la mina La Verde, y el geoquímico canadiense Marshall Smith postulaba que el yacimiento se había originado en las profundidades del Golfo de California y por la tectónica afloró en esa parte de la Sierra Madre Occidental. Esa es la ampliación de la pregunta. A lo mejor relacionada a la pregunta inicial de... Sí, la pregunta original era, ¿habría alguna manera de identificar yacimientos en superficie que se originaron en la cuenca protogénica del Golfo de California a partir de una huella geoquímica? Es la pregunta. Pues sí, esa era la pregunta y el comentario de Rodolfo, pero pues NPI, ni idea. Sí, no, ese es de Cabuto, sí. Sí, ya John Mark tiene más información. Sí, muy bien. Apareció Rodolfo en pantalla, creo que quería preguntar algo, pero tiene su micrófono cerrado. En 2 horas en el bar el atorón. No es cierto. Muy bien. Allí en Cozalá hay geoquímica de isótopos que muestran algunas cosas. Hay un bloque ofilítico allí y hay un isótopos y una geoquímica que sí representa que un origen océano, pero si fue el Golfo no creo, porque creo que es antes del Golfo. El Golfo solamente formó hace 12 millones de años. Y este fragmento de rocas magmáticas es oceánico, pero es mucho más antigua, tipo antes de la aramídica. Allí Miguel Heredia y imagino Manuel Miranda también han estado allí
en estas zonas, pero son rocas más antiguas. Pero los isótopos sí son origen océano under-evolved, poorly evolved. En Sinaloa hay, en el terreno guerrero, hay muchas escamas, fragmentos obducidos durante la creación del terreno guerrero. Hay a lo largo del Pacífico, puede ser un tipo de estos. A lo mejor la primera pregunta se refiere a algo de eso. Muy bien. El doctor Corona ya abrió su micrófono, le voy a dar la palabra. Rodolfo, ya estás. No, Mari, cierra. Es marciano. Porque como están juntos, entra eco. Tienes que bajarle volumen a tu computadora, Mari. Bueno, Miguel, pues felicidades y bastante complejo el entender todo esto. Bueno, pues todavía hay mucho que interpretar y descifrar. Bien, Miguel, eso era todo. Gracias, Rodolfo. Felicidades. No te he leído toda la bola de felicitaciones que hay en los chats y en tanto de Face como de Zoom, porque todos son saludos y felicitaciones, pero ya no hay preguntas. ¿Alguien más quiere preguntar algo en voz? Mari, abre tu micrófono y que Rodolfo cierre el suyo. Bueno, ya lo cerré yo. Tú abre el tuyo. Ahí estás. No, ábreme tu micrófono. Ahí estás, ya estás. Escribí en chat que si podía ampliar algo de la mineralización de Florita de San Luis Potosí. Y yo conocía la zona de Florita, pero de Coahuila. Entonces, si nos podía platicar algo más de la de San Luis Potosí. Sí, claro, es de 30 millones de años, está en riolitas. Es muy curioso porque hay están en contacto las riolitas con calizas cretácicas, tanto por contacto directo como por fallas. Entonces, la alteración allí es de temperatura muy baja, es de hasta 140 grados centígrados. Entonces, los minerales de fierro de alteración ahí es hematita, pero hematita color ladrillo. No es hematita, hay muy poquita especularita y hay caulinita. Entonces, su campo de estabilidad para una solución hidrotermal es de Fe2 o 3 y caulín. Y hay una cantidad tremenda de brechas hidrotermales. Ahí es donde no se parece nada a los Mississippi Valley, porque hay una cantidad tremenda de brechas hidrotermales. Hay reemplazamientos en caliza, hay reemplazamientos de la florita. La florita es parte de las brechas porque reemplazan la caliza y también son brechadas. Entonces en una misma roca encuentras reemplazamientos de caliza y como fragmentos de la florita, como fragmentos de la brecha, como florita. Y forma chimeneas. Entonces, las grandes chimeneas que son, entre paréntesis, y aquí es algo muy interesante, que son las más grandes del mundo, las de las cuevas y el Realito que se encuentran ahí cerca, pues son contactos en caliza con riolitas, con brechas hidrotermales, nada más que son de muy baja temperatura. Pero obviamente no son Mississippi Valley, las texturas son ígneas, las alteraciones. Ese hematita, pero hematita por color ladrillo, anaranjado, y caulín. Entonces esos son estables a esas temperaturas. También te quedas ahí, yo nunca había visto en mi vida hematita ladrillo que no hubiera provenido de la oxidación de sulfuros de más alta temperatura, pero no, hasta es hipogénico. Y ahí hizo su tesis de doctorado de Joaquín Ruiz, y él hizo los diagramas de estabilidad de estos minerales y a las inclusiones fluidas y todo. Joaquín es muy bueno para esas cosas, ¿no? Entonces,
todas las texturas, todas las temperaturas, todo eso indica un origen hidrotermal. O sea, no, hidrotermal asociado a un intrusivo, no hidrotermal asociado a relleno de cavernas como tipo Mississippi Valley. Y eso es muy, muy interesante porque siempre ponen en los artículos que he visto, ponen una riolita, una caliza y un hoyo gigante, ¿no? Pero son los cuerpos más grandes del mundo de eso, de florita. Y está lleno, ahí es Brecholandia, es increíble, está muy bonito. Diferentes a los del lado occidental. Sí, totalmente. Las rocas acá son hiperalcalinas. No sé si sean rolitas de topacio, pero se parecen mucho. Por lo menos la geoquímica es parecida. De Stoneworks, brechas hidrotermales, que no hay duda que son brechas hidrotermales, mineralización asociada con ese brechamiento. Nada más que son de baja temperatura, también es la otra cosa, que 140 grados centígrados. También hay trabajos de estroncio, de isótopos de estroncio, y ahí Joaquín, fue Joaquín o otra persona, creo que sí fue Joaquín, determinó que la proveniencia de la florita era de las riolitas, y la proveniencia del flúor es de las riolitas, y la proveniencia del calcio es de las calizas. Y Joaquín es muy bueno para eso, entonces sí le creo. Okay, gracias. Muy bien. Gracias, Feliz. Voy a pasar de moderador a una pregunta que quiero hacerte, porque pues sé que eres una persona que tiene un regionalismo muy amplio con respecto al conocimiento y sobre todo de nuestro país. Esta es una pregunta que ha salido en conversaciones con Luis Felipe Novelo, allá en La Herradura, y con cerveza en mano, hablando de el origen del oro orogénico, ¿no? Que para él es un misterio y para muchos, ¿no? Él ha encontrado en esa zona una posible relación con micas blancas, pero realmente siempre se ha encontrado, más bien no ha encontrado un Pathfinder que pueda representar una asociación para la prospección de oro orogénico. ¿Qué opinas y sobre todo de la región allá arriba, ¿no? De la Herradura, con respecto al origen, que ese es el gran misterio, por lo menos para muchos? Pues en muchos depósitos orogénicos hay sericita. Ahora no me preguntes por qué, pero es un mineral común de alteración en los orogénicos. ¿Y su relación con una mica blanca? Pues esa es sericita, es muscovita, hilita. Sí. Pero sí encuentras esa como correlación Sí, que haya. Sí, hay. Pero el origen. Pues es hidrotermal, Entonces, ¿a una qué roca. atribuyes el origen del orogénico como hidrotermal? Son hidrotermales, es hidrotermal. Son ¿Y mesotermales. su distribución? Diseminada. Generalmente son betas. Son betas, nada más que son betas. Si están arriba, como están en fallas muy grandes, esa es una de sus características, son mesotermales. También en la parte de arriba son como cualquier beta, y a medida que bajan, que cuando ya llegan a tener 5 o 10 kilómetros, 15 kilómetros, entonces ya entran a una zona de deformación dúctil y se ven raras, ¿no? Son como gajos, no son betas como cerca de la superficie, abajo están distorsionadas. Sí. Y la mineralogía tiene anquerita, tiene sericita, carbonato, sílice, y dentro de los minerales que tienes hay cobre, calcopirita y algunos minerales raros. Si te vas para abajo, depende de la roca en carbonate también. Muy bien. Inclusiones fluidas con CO2 también es clásico. Y sí, uno las ve, son betas. Pues todas las orogénicos de acá de Sonora, pues son betas, están en cabalgaduras.
que esa cabalgadura está en el mismo lugar donde se supone que debe de estar el Mojave Sonora Megashare. Porque han encontrado valores muy profundos. Sí. Sí, es una característica de esto, que son se encuentran en grandes discontinuidades, grandes fallas. Nada más que en México, en los terrenos más jóvenes, pues son en las juntas, en las uniones entre terrenos o en grandes bloques, también en los prismas de acreción, en las fallas en los prismas de acreción. Pero los verdaderos orogénicos están allá en California, en el Klondike, ¿cómo se llama? Klondike. Ah, no, ese es en Canadá, en la Mother Lode en California. Y sí, son muy profundas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? Ok, Greg Gibson. Buenas. Sí, doctor Miranda, muchas gracias. Soy Craig Gibson. Quería preguntar referente a los yacimientos de cobre sedimentario, que yo sé que la mayoría son de edad cretácico, pero ¿conoce otro grupo de estos yacimientos en lechos rojos, pero ya más antiguos, mesozoicos, pero tal vez triásicos? No, aquí los que me ha tocado ver son, pues realmente no son de edad cretácica, son laramídica, porque se forman en el contacto entre capas rojas, conglomerados rojos jurásicos y lutitas negras calizas cretácicas, y empiezan el sistema hidrotermal que lava el cobre de las rocas sedimentarias, empieza a funcionar cuando ya es una cuenca sedimentaria y ya está activa, ya está levantada un poquito por lo menos, para que pueda haber esa circulación. El agua lava las evaporitas, pone cloro en solución, y lava cobre, y en un ambiente oxidante impreso por la hematita de los lechos rojos, hace que se pueda mover en solución hasta que encuentran una trampa reductora de lutitas negras, materia orgánica, y ahí precipitan. Pues la roca encajonante sí es mesozoica, pero la mineralización es Cretácico superior, terciario inferior. Ok, muchas gracias. Sí. Muy bien. ¿Alguien más levanta la mano? No tengo ya preguntas en el chat del Zoom ni en el del Face. Sí, aquí hay una. La acaba de poner Julio de la Cruz. ¿Qué ha pasado con el proyecto Santa Fe Izhuatán en Chiapas? Que dicen los estudios que de prefactibilidad o factibilidad ya han pasado como 20 años desde que se inició la exploración. ¿Se sabe si tiene alguna idea en qué año inicia la explotación? Híjole, no, yo creo que nadie sabe, porque ya veces el problema ahí es la política con las comunidades. Y cuándo se resolverá, quién sabe. Esa es una pregunta. Sí, es la relación verde comunidad, ¿no? O sea, entre más vegetación, más comunidad, menos probabilidad de desarrollar un proyecto. Sí, así es toda esa problemática. Creo que es la única pregunta que tenía. ¿Alguien más quiere levantar la mano antes de concluir esto? Ahí está Jean-Claude. Tienes que habilitar el micrófono, Jean-Claude. Micrófono. Jean-Claude, no te escuchamos. Algo hizo. No sé si se despidió más bien. Yo creo que el que hizo así no fue para llamar la atención, fue para despedirse. O no le gustó que le dijeras en francés. Muy bien. Es John Mark. Sí, yo creo que él hizo así para despedirse. Sí. Bueno, ¿alguien más? Pues no. Esta fue nuestra última presentación, como lo comenté. En esta serie que estamos haciendo o que hicimos para que
votaran por nosotros, esa es la verdad. Entonces, pues aquí le voy a poner un banner de nuestra planilla. Me voy a despedir, con esto concluyo. Creo que vamos a darle continuidad invariablemente al resultado, como lo mencionamos. Y para los que son de la asociación y tienen derecho a voto, pues los invitamos a votar por nuestra planilla. Ahí la ven ya en la pantalla. Y pues concluyo. Muchas gracias. Esta presentación va a estar disponible en Face. Voy a revisarla. Probablemente tenga que editarla por el incidente que pasó en un principio, que me distraje y nos dieron madruguete. Si no se vio en Face, va a quedar disponible. Si se vio, voy a sacarla del aire unos minutos, la edito y la vamos a volver a incorporar. Pero va a estar disponible en la página para que revisen los datos que nos dio el doctor Miranda. Muy amable, buenas tardes y que la pasen muy bien. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a usted, doctor Miranda. Muy amable. Felicidades. Gracias. Chao.